Bueno, la pregunta es ¿cuánto apoyo tiene Milei? ¿Qué impacto, si es que lo tuvo, hay por el veto a las jubilaciones y al mismo tiempo qué impacto hay por el asado? Julieta Weisgold nos visita en esta noche de domingo para tratarnos de ayudar a entender en base a sus números, a su análisis, por dónde va la cosa. ¿Cómo estás, Julieta? ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenida. Gracias por invitarme. Bueno, ¿cae Milei, se sostiene, crece? ¿Qué pasa? Mira, en la última encuesta nuestra, que la hace 3.0, Sí. por primera vez está en caída. Estaba constante, estaba muy estable desde que empezó el mandato y por primera vez la medición se terminó a hacer el 18, o sea, después del asado y después de todo lo que pasó en el Congreso. Con las brasas calientes. Con las brasas calientes. A ver, el asado, ¿no? Muchos decían es la foto de olivos de Sí, me parece de Alberto. Se les pasó un poquito, Sí. ¿no? La exageración. El capital político que tiene Milei hasta ahora no es el mismo, digamos que no es el mismo con el que terminó Alberto, ¿sí? O sea, no estamos en el mismo lugar, pero Totalmente. puede ser Sí. un punto en la opinión pública, evidentemente afectó de algún modo, ¿sí? No solo el asado, sino también Sí. el veto a un tema tan sensible y con tanto consenso, porque tanto jubilaciones y en general tercera edad, como por ejemplo educación pública o salud, son temas en donde hay consensos generalizados Claro. en contra de recortes. Sí. Entonces, que el gobierno avance sobre eso y que encima, digamos, Insista. y no solo insista, sino que lo lleva un poco como lo que hace todo el gobierno en general, el paroxismo, ¿no? Lo lleva a un extremo. Claro, lo hace bandera. Lo podríamos hace decir. bandera, Sí, claro. en algún punto hace bandera cualquier cosa que tenga que ver con la mirada propia, sin importar demasiado ni siquiera los consensos mayoritarios que haya Sí. o minoritarios, el tipo de consenso que haya sobre los temas, ¿no? Bien, vuelvo al inicio, sí. porque me interesa mucho este dato. Vos decís por primera vez está Sí. en baja. O sea que Milei venía sosteniendo, porque digo, uno ve en las encuestas, en diferentes encuestas, bueno, variaciones en base a los enfoques, las muestras, etcétera. Lo que se ve, salvo en alguna que otra, en todas las encuestas últimamente, es esto que vos estás marcando, ¿no? Bueno, de hecho se venía escuchando, eso sí, en los grupos cualitativos, en los focus group, se venía Sí. escuchando bastante una sensibilidad negativa en torno al gobierno, incluso de los propios votantes, ¿no? Claro, ahí está la gran cuestión. Lo ¿no? interesante ahí también es bucear un poco de qué tipo de sensibilidad se trata. No es tanto bronca, sino, digamos, no es algo encendido, no es algo activo, no es gente que vaya a salir a la calle espontáneamente, por lo menos no se puede prever eso en lo que se el ve. corto plazo. Ni No, nada. exactamente, de lo que surge de ahí, pero sí una sensibilidad, una emocionalidad negativa, de desazón, de angustia, de miedo por el futuro, por el presente, ¿no? Entonces son todas cosas que el gobierno parece, por el momento, estar desatendiendo, ¿no? ¿Y las palabras que aparecen? ¿Los sentimientos que aparecen? Eso en la última encuesta, preguntando por el presidente, aparece la palabra, aparece dentro, sobre todo dentro de sus votantes y también de los votantes de Bullrich, la palabra esperanza, ¿no? Y esto parece contradictorio con esta imagen del gobierno bajando en la opinión pública y la desazón, el miedo, el temor que aparece en los grupos. Pero es compatible porque en puede los grupos haber, focales. puede haber un 45% que aún lo apoya, ¿no? Claro, pero sí es, digamos, aparece en la nube de palabras, aparece como la palabra dominante, ¿no? Como la más, como la central. Incluso en los no votantes. No, en los no votantes aparecen otras palabras que, a ver... Está bueno esto, porque lo que estamos analizando con Julieta Weisgold en esta noche de Animales Políticos es un poco el sentimiento, por dónde va ese pulso argentino, ¿no? No, el resto, lo interesante acá es que las palabras de los votantes de Massa no son palabras como podría haber sido con Macri, ¿no? Que por ahí con Macri aparecía la palabra gato, aparecía, este tipo de palabras aparecían, pero Porque le también, decían gato, exactamente, porque que se había sea instalado académico eso en los el imaginario, sentimientos. pero también aparecían palabras más ideológicas, ¿no? Más de corte, Ajá. más de lo que estaba haciendo, más de inclusive de, digamos, de la valorativas respecto a lo que estaba haciendo Macri con el país. Acá, fíjate, no sé si es interesante la palabra, pero sí, es llamativo que aparezcan palabras dentro de los votantes de Massa como desquiciado, loco, asco, cruel.
son palabras valorativas en relación a la persona, claro. y no tanto al pensamiento, digamos, ¿no? Si bien la pregunta es sobre el Sí. presidente, no aparece nada respecto a su posicionamiento político. Eso Interesante. puede tener que ver también en algún punto con el rol de la oposición, ¿no? Y con que la oposición no ¿Hay está oposición? marcando. Hay oposiciones. Ahí está, me gusta. A ver, Plural. está Se la van a enojar oposición, mucho con esto, pero bueno. la hay que oposición hacerlo. está atomizada, está Sí. totalmente atomizada. Yo venía diciendo no hay mensaje, y en realidad hay muchos mensajes, ¿no? Por ahí los mensajes más nítidos los tiene Grabois, lo tiene Moreno, ¿no? Lo tiene Sí. Kicillof más desde la gestión, Claro, ¿no? le Sin toca- emerger tanto en el discurso público nacional porque está gestionando. Pero tengo Entonces, un audio, un sí. audio de Kicillof, ya que estamos, lo escuchamos, que apunta directamente a algo que se vincula con eso que vos registrás en los votantes de masa. Escuchamos al gobernador de la provincia. La verdad que no es así como se calcula la inflación, es de una ignorancia espantosa. Yo pensé que era un homenaje a Martínez de Hoz, lo que hacía, no un presunto cálculo, porque hay un famoso discurso de Martínez de Hoz donde habla justamente del 17.000% anual de inflación. Así que como no creo mucho en las casualidades, pensé que era un homenaje. Pero bueno, es decir, suponete que hoy la inflación fuera tanto, proyectarla por los próximos 12 meses, o podría decir 100 años, como hizo con lo del aumento a los jubilados, claro, y decir que entonces ese es un número real. Está en la cabeza de él como bueno, cuando le habla al perro que se le fue, ¿no? Yo no quiero chicanear, pero son cosas que transcurren en la cabeza de Milei y que los demás miramos entre sorprendidos y asustados, ¿no? Bueno, ahí estaba. Axel Kicillof, que dijo algo entre dos chicanas, le dijo algo en cuanto a lo económico y en cuanto también al personaje Milei, ¿no? Que digo, dialoga también con este dato que vos traes, Julieta. Claro, sí, dialoga, pero también, de vuelta, la sensibilidad de la gente, incluso de sus propios votantes, repetimos, es una sensibilidad que tiende a ser, digamos, a tener connotaciones negativas. Sí, claro. Y esa negatividad en los votantes de él, sobre todo, tiene que ver con que no está cumpliendo del todo, ¿no?, su promesa electoral. Uh-huh. Y de eso la oposición no está logrando hablar, claro, de forma uniforme, ¿no? Sí. Y no me refiero solo a que hable de la inflación o que siga los temas de preocupación de la gente como si estuviera siguiendo detrás de la demanda, ¿no? Pero, por ejemplo, la idea de la recesión que se viene, ¿no?, que empezó ya desde hace unos meses, la baja en el consumo, la baja en la producción. Como palabra, Cristina Kirchner, que es el sector más importante en términos de votos, ¿no?, de la oposición. Y así lo ve el gobierno también. Sí, pero presenta sus cartas, ¿no? Ya es la segunda carta desde que asumió Milei la presidencia. Y esas cartas terminan quedando como flotando en el éter, ¿no? Los dirigentes no terminan de hacer nada con eso, ni siquiera hablo de la agenda pública al día siguiente, ¿no?, que eso también tiene menos impacto que en otros momentos, pero de vuelta, como discurso, las cosas que va diciendo la expresidenta en las cartas, inclusive con ideas posibles para desilvanar sobre determinados temas, ¿no?, a futuro y demás. Sí, supuestas autocríticas. Pero no se trabajan, no se echan a andar después en el discurso, no tienen forma. Y es el sector, digamos, en términos de votos, el principal sector de la oposición. Total. ¿Y al gobierno lo ves recalculando, cerrando filas? ¿Cómo lo ves? El gobierno... A ver, hasta el recorte en las universidades siempre parecía ir para adelante y eventualmente en algún momento recular, negociar, etcétera, ¿no? La inclusión de francos en el gabinete parecía responder también a eso. Total. Ida y vuelta en la relación que tiene con Macri, ¿no?, que parece zigzagueante, pero que en el fondo es la única forma de sostener tanto a su gobierno, ¿no?, como en términos de estabilidad, como su propia imagen anticasta. Si se termina de aliar definitivamente con Macri, pierde una de las características centrales que tiene Milei.
parecía todo ir en ese sentido, pero con el tema del aumento de las jubilaciones y la reforma jubilatoria, el gobierno parece no solo no ir atrás, sino que ir cada vez más hacia adelante en un tema hipersensible, de vuelta, para la gente. Total. Entonces, acá se abre una incógnita. ¿Está perdiendo el pulso de la negociación? Sí. ¿O qué está haciendo el gobierno? Claro. Está perdiendo el pulso de eso, de la negociación, porque Sí. no es que su agenda esté directamente relacionada con las necesidades de la gente, sino más bien lo contrario, ¿no? Sí, con lo que llaman las reformas estructurales. Ahora vamos a ver cómo se manejan con el presupuesto. Respecto de los puntos de la caída de Milei, ¿en cuánto está ese nivel de aprobación y demás? Según los números de ustedes. Según nuestros números, Milei cayó 5 puntos, digamos, subió la negativa 5 puntos y bajó la positiva 5 Claro. puntos, o sea que está con diferencial negativo, cosa que no había pasado hasta ahora en las mediciones de 3.0. Así que... Bueno, para seguir monitoreando y veremos Sí. si encuentran alguna estrategia, ¿no?, en el propio gobierno, o si ya estamos en una sociedad que dice, bueno, es hasta acá en su mayoría, ¿no? Porque esa es la gran pregunta. ¿Cuánto la gente no solamente quiere, sino puede esperar, ¿no? No, es que la situación claramente es crítica, bueno, por todos los indicadores de Sí, la sí, por economía, supuesto. ¿no? No les queda ni la inflación ahora. Exacto, todos los indicadores de la economía, la sensibilidad en la calle que está agudizada, pero bueno, parecía que el gobierno tenía cierta muñeca para saber hasta dónde. Total. Si pierde eso, no sabemos Signo a de dónde va, ¿no? interrogación. Julieta Weisgold, gracias por habernos visitado. No, gracias La analista a ustedes. política y, bueno, obviamente con estos números interesantes, ¿no?, que marcan en muchas encuestas por lo menos una novedad, que es que Milei deja de tener una sostenida aprobación y empieza a entrar en un terreno que no sabemos si es de caída definitiva o si va a haber un rebote. Gracias.